Hola, muy buenas tardes. Nuevamente sean bienvenidos a un curso más del Colegio de Empresarios. En esta ocasión vamos a abordar la materia de administración de ventas. Y antes de empezar con los contenidos de la materia, será importante que me presente. Mi nombre es Armando Manuel Ramírez Velasco. Soy licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad Tecnológica de México. Actualmente me desarrollo en el área empresarial como consultor empresarial y al mismo tiempo imparto clases en diferentes universidades, como la Universidad Tecnológica de México y como la Universidad Privada del Estado de México. A lo largo de este curso, de esta materia, estaré acompañándolos y estaré platicándoles acerca de lo que es el proceso de administración de ventas. Bienvenidos y pues vamos a comenzar con nuestra primera clase. La primera clase vamos a hablar un poquito de lo que es la venta personal y de la administración de ventas. Será entonces muy importante que nosotros vayamos revisando un poquito la historia y platiquemos de la historia de las ventas. Vamos a hablar del origen y la evolución. Durante el curso del tiempo, las ventas se han originado y se han ido evolucionando. Y vamos a partir de la prehistoria. En la prehistoria tenemos que nuestra principal fuente de alimentos era a través de la recolección, a través de la pesca y a través de la cacería. Actividades que fuimos aprendiendo en ese momento de manera paulatina y que además cada vez las fuimos administrando de mejor manera. ¿A qué me refiero con esto? Al principio lo hacíamos sin alguna administración, pero conforme fue pasando el tiempo empezamos a administrarlo de mucho mejor manera. También desconocíamos el arte y la técnica de producción. Lo único que nosotros hacíamos era recolectar esos elementos que encontrábamos en el andar. Bueno, pues los recolectábamos y hacíamos uso de ellos. Se inventaron las primeras herramientas agrícolas, herramientas muy rudimentarias, y se inicia la cría de animales. Nos damos cuenta que podamos empezar a buscar a través de estos animales pues el sustento alimenticio que necesitamos. Después de esto pasa un tiempo determinado en el cual las civilizaciones empiezan a realizar una actividad llamada trueque. El trueque es muy importante porque en este trueque cada persona entrega un producto a cambio del producto que necesita. Ese trueque fue originalmente la primera manera de hacer ventas. Nosotros intercambiábamos productos unos por otros y pues era la manera más sencilla de obtener los recursos que nosotros necesitábamos. Había una dificultad de encontrar a ciertos participantes o ciertas personas interesadas en el producto que nosotros estábamos ofreciendo constantemente. Se empezó a utilizar algunos metales preciosos como pudieran ser el oro, la plata, y se empezó a representar paridad con ellos. Esto hacía mucho más fácil pues el intercambio de productos. Ya marcábamos una paridad y sabíamos más o menos a cuánto equivalía cada uno de los productos que nosotros teníamos. También utilizaron algunas otras civilizaciones dientes de ballena, conchas marinas y semillas como el cacao. Sobre todo en Mesoamérica se utilizó este tipo de argumento para intentar hacer nuestras compraventas o los intercambios. De ahí pasamos a la Edad Media. La Edad Media es un proceso importante porque comienza un incipiente desarrollo comercial en los países europeos. Sobre todo Europa empieza entonces a desarrollarse y hacerlo de buena manera en la parte de la comercialización de los productos. Los productos agrícolas no eran frecuentemente vendidos, sino se le entregaban al señor feudal. Si ustedes recuerdan, durante la Edad Media estábamos en la época del feudalismo, y en esta época había un señor feudal que era dueño de las tierras. Las personas que vivían o habitaban esas tierras solo eran trabajadores de las tierras. Ellos hacían su producción agrícola y lo que tenían que hacer era entregársela al señor feudal. El crecimiento demográfico propició la migración de las personas hacia las ciudades más importantes o hacia los centros urbanos. Empezamos a conformar ciudades integradas por muchos miembros que podían empezar a comercializar y que necesitaban comercializar diferentes productos. Después, continuando en este origen y evolución de las ventas, entramos a la revolución industrial y consideramos a la revolución industrial para la parte de los negocios un parteaguas. Se rompe un paradigma, existe una ruptura epistemológica cuando llega la revolución industrial, porque el invento de la máquina de vapor fue el catalizador industrial y de transporte así en esta época. A partir de este momento generamos algo que se va a conocer como producción en serie. La producción se incrementa de manera importante gracias a la máquina de vapor. Lo que nosotros veníamos haciendo en épocas anteriores era totalmente artesanal. Trabajábamos de manera artesanal.
Cuando llega la máquina de vapor, cambiamos a una producción en serie, la cual ya no es artesanal, nos permite generar muchos más productos, nos permite ser más rápidos y entonces necesitamos o tenemos la necesidad de venderlos más rápido. ¿Con qué intención? Con la intención de no tener estos productos. El principal objetivo de las empresas en ese momento era fabricar en grandes cantidades, era lo que pretendían. Avanzamos un poco más en la evolución de las ventas y llegamos a una era que la vamos a conocer como la era de las ventas. En la primera mitad del siglo XX, las empresas productoras fueron golpeadas tremendamente y al caer los niveles de consumo y de los precios. Nosotros veníamos con una dirección o con una intención de producir y producir y producir, y las empresas solo se dedicaban realmente a hacer una producción. Les interesaba tener muchos productos, pero jamás se habían preocupado por venderlos. Cuando nosotros entramos a la era de las ventas en el siglo XX, nos damos cuenta, las empresas productoras reflexionan acerca de esto y nos dicen que tenemos que incrementar los niveles de consumo y se dan cuenta que el precio es importante. El cliente empieza a tener una situación importante en la toma de decisiones a la hora de hacer una compra o el proceso de compra-venta, porque es a través de las características de cada uno de los productos empieza a decidir qué producto es el que le conviene más. Las fábricas de Estados Unidos contaban con una enorme capacidad productiva instalada, podían producir mucho. Sin embargo, la nueva estrategia no era la producción, eran las ventas. Entonces, después de que nos damos cuenta que las ventas son nuestra nueva estrategia y que estamos en la era de las ventas, nace algo que vamos a conocer como la competencia. Una competencia de libre mercado, en donde todas las empresas tienen la capacidad de competir por los clientes. Si nosotros reflexionamos en el proceso que acabamos de mencionar de esta historia, cuando empezamos en el feudalismo, por ejemplo, los clientes realmente no tenían el poder de elegir. Lo que tenían era solamente que tener o tomar la decisión de compra del único producto que tenían. Cuando llegamos a la era de las ventas, las empresas reflexionan y se dan cuenta que es importante, a partir de este momento, competir y generar mejores beneficios, ventajas sobre nuestra competencia. Pasada la era de las ventas, vamos a entrar a una era que es la era de la mercadotecnia. En esta era de la mercadotecnia, los consumidores precisamente empiezan a comparar la calidad y el precio. Nos interesa a nosotros comparar esa calidad y ese precio. Y como consumidores empecemos a elegir lo que más nos conviene. Aquel producto que va de acuerdo a nuestras necesidades económicas, a nuestras necesidades de calidad y a cualquier tipo de necesidad. Algunos profesionales comenzaron a investigar el mercado. Empezamos a hacer una investigación de mercados, empezamos a definir mercados, hablamos de nichos de mercados, de mercado meta, de un target, de cualquier situación que nos pueda definir o orientar hacia dónde se dirige nuestra empresa. Entonces la estrategia había cambiado totalmente de la revolución industrial a la era de la mercadotecnia. En la revolución industrial la estrategia era producir y producir. En la mercadotecnia, en la era de la mercadotecnia, nuestra estrategia es fijarnos cuál es nuestro mercado meta y tratar de que ese mercado meta consuma nuestro producto a través de ciertos beneficios o ventajas que generamos. Se dieron a la tarea de buscar cuáles son los gustos y preferencias del consumidor. Se empieza a analizar el comportamiento del consumidor, nos damos cuenta cómo se desenvuelve el consumidor y también al mismo tiempo nos podemos percatar de la manera en que está trabajando el consumidor y cómo persuadirlo con ciertas estrategias para que elija constantemente nuestros productos. Para terminar con esta historia y evolución de las ventas, vamos a llegar a la era de la información. En esta era de la información lo que nosotros vemos es que los consumidores tienen acceso a cantidades enormes de información. Y estas cantidades enormes las tienen de manera muy sencilla. Muchos compradores no necesitan entrevistarse con un vendedor. Virtualmente se encuentran hoy al alcance de los dedos hacer cualquier compra. En esta era de la información cambiamos y entramos a algo que vamos a conocer como el e-business o los negocios por Internet. Empezamos a formular negocios a través de Internet gracias a toda la información que nos está llegando. Hoy en día el cliente tiene la capacidad de tomar una computadora, entrar a la página web de cualquier empresa y ver los beneficios, ventajas, características de cada uno de los productos. La comparación que está haciendo nuestro cliente ya no es una comparación como en la era de la mercadotecnia o era de las ventas, donde el vendedor necesitaba ir, sentarse con nosotros y platicarnos esos beneficios. Hoy en día, la era de la información nos permite de manera directa estar haciendo ese análisis constante y tener la información prácticamente al alcance de nuestras manos en cualquier momento. Finalmente, para concluir este origen y evolución de las ventas,
entramos a la era de la sociedad. En esta era de la sociedad, las funciones de los vendedores han evolucionado y se han orientado directamente hacia la sociedad. Construir relaciones, satisfacer necesidades a largo plazo, crear valor, crear nuevas alternativas para el cliente dentro de las posibilidades del vendedor. Anteriormente el vendedor persuadía, y de hecho en muchas ocasiones se utilizaba estrategias que seguramente ustedes conocen, como forzarnos a un cierre de la venta. Seguramente ustedes han sido en algún momento testigos de algún infomercial o un comercial de esos nocturnos que nos vende cualquier producto, y ellos intentan a través de varias estrategias forzar el cierre. Esa estrategia ha quedado atrás. Ahora lo que nos interesa es satisfacer las necesidades del cliente, y no a corto plazo, sino a largo plazo. Tener como empresa la capacidad para ofrecer un producto con calidad que pueda satisfacer al cliente. Necesitamos crear valor, generar valor en el cliente, para que el cliente tenga una lealtad hacia la empresa. Y finalmente, vamos a crear nuevas alternativas para el cliente, y esas dependen del vendedor. El vendedor no va a mentir más, nos va a abrir un campo de posibilidades con el cual nosotros vamos a empezar a tomar esa decisión. Este ha sido el origen y evolución de las ventas. Les platico todo eso porque vamos a empezar a administrar ventas. Y para administrar las ventas necesitamos precisamente saber qué son las ventas y cuál ha sido su evolución. Las ventas han existido prácticamente durante todo el tiempo, toda la existencia humana. Y aunque muchas personas consideran que no son importantes, si nosotros retiramos las ventas en una empresa, no podríamos generar utilidad, ni liquidez, ni solvencia, ni ninguna variable financiera. Vamos a hablar ahora de lo que es la definición de una venta. La definición de venta desde la perspectiva de la mercadotecnia nos dice que es toda actividad que incluye un proceso personal o impersonal mediante el cual vender. Mediante el cual el vendedor hace tres acciones que tenemos ahí puntuales. La primera acción es identificar las necesidades y deseos del comprador. Lo primero que va a hacer nuestro vendedor es identificar necesidades y deseos del comprador. Posteriormente va a generar un impulso hacia el intercambio. Nos va a llevar de la mano, nos va a orientar para que nosotros generemos ese intercambio. Y finalmente va a satisfacer las necesidades y deseos del comprador con un producto o servicio para lograr el beneficio de ambas partes. Le interesa hoy en día al vendedor no solo posicionar el producto, sino generarnos valor. Generar ese valor a través de un producto o servicio que logre un beneficio para ambas partes, tanto para el vendedor como para nosotros. Esa va a ser la definición de ventas según Mercadotecnia. Y vamos a meternos ahora a la definición de administración. Si ustedes se dan cuenta, hasta el momento lo que hemos hecho es dividir nuestro concepto. Nosotros teníamos, o estamos hablando, de algo que se conoce como administración de ventas. Y precisamente hemos dividido el concepto en dos para que sea más fácil entenderlo. Vamos a hablar, ya hablamos de lo que son las ventas, de la definición de ventas, y ahora nos vamos a orientar hacia la administración. ¿Qué es la administración? La administración proviene del latín y lo vamos a dividir en dos. Ad, que significa hacia, dirección, tendencia, y minister, que significa subordinación u obediencia. Y significa aquel que realiza una función bajo el mando de otro, es decir, aquel que presta un servicio a otra persona. Para esto, Agustín Reyes Ponce, quien fue un catedrático distinguido de muchas universidades en México, nos da una definición importante. Para él, la administración es un conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima eficiencia en las formas de estructurar y manejar un órgano social. Esta definición de Agustín Reyes Ponce es muy acertada porque además la contextualiza en el entorno latinoamericano. Si ustedes revisan a los diferentes autores que hay dentro de la administración, podemos encontrarnos con Frederick Taylor o con Henry Ford o con algún otro autor que nos habla de lo que es administración, y de Alberto Chiavenato. Sin embargo, un autor importante para nosotros va a ser este autor mexicano que nos contextualiza en lo que es la parte latinoamericana y nos dice qué es la administración. Nos habla realmente de un proceso sistemático, nos habla de lograr una eficiencia y nos habla de formas de estructurar y manejar un órgano social, cualquier órgano social que a nosotros nos pueda ayudar o nos interese administrar. Como ya nosotros conocemos entonces lo que es administración y lo que es ventas, podemos ahora dirigirnos realmente a lo que es la administración de ventas. Y vamos a encontrar en este recuadro azul que pueden ver en la presentación, ¿qué es la administración de ventas? La administración de ventas la vamos a definir como la planeación, organización, dirección,
control y seguimiento del programa comercial, de todas las actividades de negocios que contribuyen al intercambio de las ventas y sus beneficios. Esa va a ser nuestra definición. Estamos juntando realmente lo que platicábamos con la administración y lo que platicábamos con las ventas. La administración es un proceso sistemático que se divide en 4 etapas: planear, organizar, dirigir y controlar. A la hora que nosotros trasladamos eso a la administración de ventas, nos damos cuenta de inmediato que vamos a planear, vamos a organizar, vamos a dirigir, vamos a controlar y le vamos a dar seguimiento a un plan de mercadotecnia, a un plan de ventas que nos permita a través de esta administración generar más beneficios económicos por medio de las ventas. La administración de ventas intenta maximizar nuestros beneficios a través de una correcta administración de un área que es fundamental para cualquier empresa: las ventas. ¿Cuál es la función de la administración de ventas? Vamos a tener 2 funciones importantes: mantener un entorno en el que es posible conseguir los objetivos específicos y planteados de manera eficiente. Cuando nosotros generamos un plan estratégico de mercadotecnia, tenemos un objetivo y nosotros siempre apuntamos a ese objetivo. Es importante que nosotros revisemos entonces cuál es el objetivo del plan estratégico de mercadotecnia. Si este plan estratégico de mercadotecnia no tiene un objetivo, no podemos funcionar. Seríamos una persona que no tiene hacia dónde ir. Partimos de un punto, pero no tenemos a dónde llegar. Es muy importante, como primera intención, tener un objetivo en el plan de mercadotecnia y a través de la administración de ventas caminar directamente hacia cumplir nuestro objetivo. Finalmente vamos a contribuir al incremento de las ventas y vamos a alcanzar mejores beneficios del negocio a través de la administración de ventas, y esto es lo más importante que va a hacer la administración. Vamos a incrementar las ventas y alcanzar mejores beneficios para nuestro negocio. La administración de ventas nos sugiere que a través de un proceso sistemático que planea, organiza, dirige y controla, vamos a estar dando un seguimiento constante, un plan generado en el área de ventas y mercadotecnia que nos permite incrementar la capacidad que tenemos de ventas en cualquier negocio o en cualquier empresa. Para eso vamos a platicar un poco de la esencia de la administración de ventas. Ya hemos definido rápidamente cuál es la administración de ventas y también sus funciones específicas. Sin embargo, la administración de ventas tiene algo que vamos a conocer o que vamos a llamar la esencia de la administración de ventas. La administración de ventas está interesada en el aspecto de la dirección del personal de ventas, de las operaciones, de mercadotecnia de una compañía. En términos de relaciones con el personal, la administración de ventas se va a encargar de hacer varias funciones. Vamos primero a hacer nuestro reclutamiento. Y estamos hablando de reclutamiento de personas que se dediquen al área de ventas. Directamente nuestro personal de ventas, un vendedor, el área de mercadotecnia. A través de la administración de ventas tenemos la capacidad para generar este reclutamiento. También vamos a generar un entrenamiento, una capacitación. Nosotros necesitamos forzosamente entrenar a este mismo personal. Esta parte del entrenamiento es fundamental, sin olvidar que además esta parte del entrenamiento, capacitación en México es una obligación de cualquier empresa que se dedique a lo que sea. Después del entrenamiento también los vamos a motivar. Es muy importante que los vendedores o el personal que está directamente tratando con los clientes tenga la motivación suficiente y esté convencido de que puede hacer el proceso de venta, de que nos puede ayudar en este proceso. Nosotros, a través de la administración de ventas, también les vamos a dar motivación a estos empleados. Después vamos a llegar a la evaluación del desempeño. Ya que yo los recluté, los entrené y los motivé, los tengo que evaluar. La evaluación no es otra cosa que un control. A través de la evaluación estamos controlando. ¿Y qué controlo? Precisamente si a través de este proceso de administración de ventas estamos llegando a los objetivos que nos marcaba nuestro plan estratégico de ventas y de mercadotecnia. Esta evaluación va a ser una evaluación del desempeño de cada una de las personas que laboran en estas áreas. Finalmente tenemos la determinación de las medidas correctivas. También nosotros vamos a determinar cuáles son las medidas correctivas. A través de la administración de ventas nosotros podemos darnos cuenta en la evaluación cuáles fueron nuestros errores y determinar cuáles van a ser las medidas para corregir estos errores que hemos tenido.
El gerente de ventas, aparte de ayudarnos con estas funciones de administrar, también se va a involucrar con las condiciones y estrategias tales como la planeación, la dirección del programa de mercadotecnia, según aplique al área o región. Lo podemos dividir por territorio y dependiendo del territorio en donde nos encontremos, seguramente tendremos un plan estratégico totalmente diferente y este administrador de ventas nos va a ayudar constantemente. Va a hacer un análisis de los resultados y va a señalar cuáles son nuestras áreas de oportunidad, las áreas en las cuales nosotros podemos mejorar. Nos va a dar esas áreas como una opción potencial de mejora. Esa es la esencia de la administración de ventas. Eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo o lo que pretendemos hacer a través de la administración de ventas. Ya que conocemos entonces la esencia de la administración de ventas, vamos a irnos directamente al proceso de administración de ventas. Nos dice que la administración efectiva de la fuerza de ventas de una compañía involucra 3 conjuntos interrelacionados de procesos. Y vamos a hablar de estos 3. En el punto número 1, nosotros vamos a encontrar la formulación de un programa de ventas. El proceso de ventas se va a dividir en 3 partes y estamos hablando en este momento del punto número 1, en donde vamos a formular un programa de ventas. Después de que tengamos nuestro programa de ventas, vamos a la implementación de este programa de ventas y finalmente vamos a hacer la evaluación y el control de programa de ventas. Con estos 3 pasos nosotros podemos dar por terminado lo que se conoce como el proceso de administración de ventas. Vamos entonces a platicar del primer proceso. Si ustedes se acuerdan o si ustedes recuerdan la presentación, aquí lo que nosotros vamos a empezar a hacer es la formulación de un programa de ventas. Y tenemos, evidentemente, cómo lo vamos a empezar a hacer. En la parte de arriba, en los recuadros rojos, vamos a encontrar algunas situaciones que son importantes para esta formulación del programa de ventas. Lo primero que vamos a encontrar va a ser el ambiente. Y lo vamos a dividir en 2, ambiente externo y ambiente interno. La definición es muy fácil. Nuestro ambiente externo es todo aquello que rodea a la venta, al proceso de venta. Y el ambiente interno es dentro de nuestra empresa, dentro de nuestro sistema, que debemos de considerar que es un sistema abierto, cuál es lo que está rodeando a este proceso de venta. Después vamos a tener una estrategia de marketing y esa estrategia de marketing nos habla de mercados objetivos y de la mezcla de mercado. Tenemos que considerar precio, plaza, producto y promoción. Esas son las características que vamos a buscar y a generar en nuestra estrategia de mercadotecnia. Después vamos a tener la actividad de la administración de las ventas. Si ustedes pueden ver el esquema que está en esta diapositiva o en este slide, se podrán dar cuenta que la administración de ventas tiene más funciones que ninguna otra área dentro de este proceso. Vamos a empezar con el primer recuadro. En el primer recuadro nos dice que lo que tenemos que hacer es definir las políticas de administración y de cuentas. Nosotros vamos a través de la administración de ventas a definir nuestras políticas. Es muy importante que las políticas estén precisamente bien definidas para saber cómo actuar en cada situación y tener además la capacidad de resolver cualquier contingencia que se nos pueda presentar. Si no tenemos políticas será mucho más complicado actuar de manera inmediata, de manera eficaz y de manera eficiente. También tenemos una organización, equipo de ventas. La administración es encargada de organizar al equipo de ventas, de acuerdo a sus cualidades, a sus características y a esto que nosotros ya realizamos, a este proceso de reclutamiento, entrenamiento, motivación, evaluación y determinación de medidas correctivas. Nosotros tenemos la capacidad entonces de organizar al equipo de ventas. Después vamos a hacer la planeación de ventas. Vamos a determinar cuánto es lo que nosotros queremos vender, en qué periodos, por qué queremos vender eso, si necesitamos alguna estrategia específica para enfrentar a nuestra competencia. Después vamos a hacer el diseño de territorios y rutas. Vamos a definir de los lugares en donde hacemos nuestro proceso de ventas, qué territorios son los que vamos a atacar o qué territorios son los que nos interesa posicionarnos, con la intención de generar una estrategia diferente para cada uno de los territorios. No debemos de perder de vista que aunque nosotros somos un sistema abierto que interactúa con todo el contexto, este contexto está cambiando constantemente y nosotros necesitamos entonces una estrategia cambiante para cada uno de los territorios. También vamos a ser encargados de un proceso de supervisión y finalmente vamos a ser encargados del reclutamiento, de la capacitación, del desarrollo, de la motivación de los vendedores.
Todas estas áreas que estamos viendo, estos puntos que tocamos, nos van a llevar a determinantes del desempeño del vendedor. Vamos nosotros a analizar los conocimientos, los requisitos y el cargo que va a desempeñar esta empresa. Es muy importante que un vendedor conozca el producto y conozca la empresa. A través de ese conocimiento, entonces nosotros podemos definir si esta persona tiene los conocimientos y requisitos necesarios para ayudarnos en el proceso de venta. Vamos a definir cuáles son sus competencias personales. Tenemos que analizar qué competencias debe tener un vendedor. Lo platicaremos en clases más adelante, qué características debe tener un vendedor, pero será importante que reconozcamos que nosotros en la administración de ventas vamos a evaluar si tiene las competencias necesarias para desempeñarse como vendedor o si no las tiene. Vamos a llegar a la parte de resultados, y en la parte de resultados lo que nosotros estamos haciendo es evaluar el desempeño, y finalmente llegamos a la parte de control. En esta parte evaluamos para el desarrollo. Como ustedes se dan cuenta, este mapa tiene muchas flechas que nos indican cuál es el flujo de información. Y vamos a analizar todos los cuadros que están en amarillo. Tienen un flujo muy sencillo. 4 de ellos en la parte de administración de venta nos llevan a determinar los conocimientos y los requisitos de las personas que se van a hacer cargo de la venta. Sin embargo, también la supervisión como último punto de la administración nos lleva a ese mismo recuadro. Si ustedes se dan cuenta, la retroalimentación o control parte desde la mezcla de mercadotecnia. Esto nos habla del tipo de objetivos que vamos a estar generando. Para que yo pueda generar un objetivo a largo plazo, tengo que generar objetivos a corto y a mediano plazo que vayan en la misma directriz, que tengan la misma dirección que nuestro objetivo a largo plazo. Si no puedo generar estos objetivos a largo plazo, a corto y a mediano con la misma dirección, seguramente nos costará mucho más trabajo. Si ustedes ven el flujo, todas las actividades que estamos realizando van orientadas al mismo objetivo. Ya que platicamos del primer proceso, vamos a pasar a la formulación del programa de ventas. En esta formulación del programa de ventas, lo que nosotros vamos a hacer es valorar el entorno externo y el entorno interno. En el entorno externo lo que nosotros vamos a encontrar son las condiciones de mercado. ¿Qué condiciones tiene ese mercado en el que me intento involucrar o en el que intento participar? Cada uno de los mercados tiene condiciones totalmente diferentes y yo tengo, antes de entrar al mercado, que participar o que conocer cuáles son las características del mercado. Muchas empresas han tenido problemas al no conocer o al no saber qué tipo de mercado es el que van a utilizar. Un ejemplo claro, seguramente ustedes recordarán a la famosa marca Renault que vende carros, y Renault hoy en día en México es muy conocida y ocupa uno de los 10 lugares más importantes en ventas en México. Sin embargo, hace unos años, hace no muchos, 30 años, 40 años, intentó insertarse en el mercado mexicano. Y seguramente recordarán ese automóvil que era como un zapatito, lo trajeron directamente al mercado mexicano con la intención de desbancar al Volkswagen. La intención era buena, pero ellos desconocían el mercado. El entorno externo en el que competían era totalmente desconocido. No fue un éxito y tuvieron que quitar el producto. Ese tipo de situaciones tenemos que evitarlas con un conocimiento del mercado. Debemos de recordar que ya rebasamos varias eras, como la era de las ventas, la era de la mercadotecnia, la era de la información, y también estamos involucrados en este momento en la era de conocer los mercados, saber cómo se desarrollan los mercados. Finalmente nos interesa saber cuáles son las necesidades de nuestro cliente. ¿Qué necesita el cliente? Debemos comprender que la venta es el resultado de un proceso de análisis del consumidor que nos dice qué necesita nuestro cliente. Todo parte de una necesidad. Si no existe esa necesidad, entonces nosotros no tenemos la capacidad de satisfacerla porque realmente no existe. Después de que valoramos el entorno externo, vamos a ir con la valoración del entorno interno. Aquí vamos a hablar de 3 factores importantes: la cultura corporativa o la cultura organizacional. La cultura corporativa es lo que se respira dentro de una organización. Cuando nosotros llegamos a esta organización, respiramos ciertas cosas. Eso va a ser nuestra cultura corporativa, nuestra cultura de organización. Al mismo tiempo es el ADN de la organización. Es algo que distingue a esta organización. Es único e irrepetible. En cualquier organización que yo vaya, es totalmente diferente una de otra. Su cultura es totalmente diferente, aunque se encuentren separadas por una pared. Y yo tengo entonces que comprender cuál es la cultura corporativa. Al mismo tiempo tengo que comprender cuál es la estrategia corporativa. Tengo que hacer un análisis de demanda, tengo que aprender a fijarme o a generar una fijación de precio, que será muy importante,
y aprender cuáles son las estrategias específicas de esa empresa. No siempre la estrategia tiene que ser tratar de posicionar o de vender todo lo que tenemos como empresa. Puede ser realizar alguna otra actividad de acuerdo a la estrategia que tenga esta empresa. Y finalmente, tengo que comprender la mezcla promocional. Cómo ellos manejan su mezcla de promociones. Qué tipo de promociones tienen, de acuerdo a qué target intentan llegar, con qué segmento de mercado y orientado directamente al objetivo que tienen en su plan estratégico de mercadotecnia. Si yo no puedo comprender estos 3 puntos en el entorno interno de la organización, seguramente tendré una complicación para generar el punto que nos menciona al final. Debemos de crear un plan de ventas estratégico, un plan de ventas que nos permita conocer las condiciones del mercado, la competencia, las necesidades del cliente, conocer la cultura de la empresa, la estrategia de la empresa y finalmente la mezcla promocional de nuestra empresa. Si nosotros conocemos estos 6 apartados, seguramente desarrollaremos un plan estratégico de ventas que nos pueda ayudar y que pueda desarrollar las ventas de una corporación o de una empresa. Para esto también tenemos un mapa que nos marca las actividades e influencias involucradas al formar un programa de ventas. Este está dividido en 3 partes. En la parte del recuadro azul vamos a encontrar el entorno. Ahí nos platica del entorno externo, cuáles son nuestros clientes potenciales, cuál es nuestra competencia, las restricciones legales que tenemos que tomar en cuenta, la tecnología, los recursos naturales con los que contamos y la parte de la sociedad o el rechazo social que pudiera tener alguna de nuestras estrategias. Vamos con el entorno organizacional. Tenemos que considerar los objetivos, los recursos humanos, los recursos financieros que poseemos, las capacidades de producción, y esto es muy importante. No podemos vender más de lo que podemos producir. Si nuestra capacidad de producción está limitada a cierto número de productos al trimestre, al mes, al año, al semestre, tenemos que considerarla para hacer nuestra planeación estratégica de ventas, porque sería imposible tratar de vender más de lo que nosotros podemos producir. Y finalmente, algunas de nuestras capacidades que tenemos como empresa. Después vamos a encontrar una estrategia de marketing. En la estrategia de marketing vamos a encontrar los mercados meta, el tipo de productos con un portafolio de productos que podemos desarrollar. Hoy en día las empresas tienen portafolios de productos muy grandes. Yo los invitaría a que visiten la página de Coca-Cola, Coca-Cola México, y en esta página van a encontrar el portafolio tan amplio de productos que tiene Coca-Cola. Prácticamente está insertado en toda la gama de productos líquidos que pudieran refrescar y pudieran cubrir la necesidad de una persona. Algunos de sus productos llegan a ser sustitutos de los otros según las estrategias de Michael Porter. Sin embargo, su portafolio es tan amplio que le permite segmentarse en diferentes lugares y atacar diferentes objetivos. También vamos a ver las políticas de precio. La fijación de precio es una estrategia importante. Nos hemos dado cuenta además que el 70% de las personas, estadísticamente, datos de la revista Expansión, nos dicen que el 70% de estas personas, a la hora de comprar un producto, les interesa la fijación de precios. Siempre buscan el precio. A través del precio determinan entonces si hacen su compra o no. Es muy importante esta estrategia, saber fijar el precio. Después los canales de distribución, ¿cómo voy a llegar a mis clientes? A través de mayoristas, de minoristas, ¿cómo voy a estar llegando a estos clientes? Si voy a utilizar políticas de promoción, ¿cómo voy a establecer estas políticas de promoción? No se trata de establecer una promoción porque a alguien se le ocurrió o porque vimos que la competencia puso una promoción parecida. Se trata de establecer promociones que vayan de acuerdo a las estrategias que nosotros tenemos. Después vamos a ingresar a la publicidad. La publicidad será muy importante porque esta logra persuadir el inconsciente, el subconsciente, a través de relaciones psicoemotivas del consumidor para traerlo hacia nosotros y hacer lo que consuma nuestros productos. Y finalmente la promoción de ventas. Esta parte de promoción de ventas va a ser importante. Platicaremos de lo que es una venta personal y de cómo integrarnos en la parte de la promoción de ventas. Finalmente vamos a llegar a las actividades de administración de ventas. En estas actividades de administración de ventas nosotros definimos políticas de administración y de cuentas. Importante que podamos definir las políticas de las cuentas, porque en muchas situaciones nuestros vendedores, las personas que tienen contacto directo con nuestros clientes, se pelean por las cuentas. Y esto nos deja una muy buena impresión de la empresa. Nosotros debemos administrarlas desde antes, dividir esas cuentas y darle a cada uno de ellos su tramo de control o su lugar donde tiene que ejercer sus funciones.
Después de eso vamos a organizar la fuerza de ventas, también vamos a planificar o a planear las ventas. Somos encargados de predecir o de calcular la demanda a través de un dato histórico. Cómo hemos vendido los años anteriores y a través de esos años traer la información y decirles, bueno, la predicción de demanda o el pronóstico de demanda que nosotros tenemos es el equivalente a esta cantidad, determinar si lo puede alcanzar nuestra capacidad de producción y si nuestra fuerza de ventas puede ayudar o orientar a esta empresa a llevar o a llegar a ese resultado. Y finalmente vamos a hacer el diseño del territorio y vamos a hacer la creación de rutas. La administración de ventas también es encargada entonces de la logística y distribución de cada uno de los vendedores. Cómo se van a distribuir, cuáles son las rutas, con la intención de cubrir prácticamente a todos nuestros clientes o a todas las personas interesadas en nuestro producto. Vamos a llegar al tercer punto que nos habla de la aplicación del programa de ventas. El proceso de implementación. En este proceso de implementar nuestro programa de ventas vamos a tener puntos importantes. Primero vamos a ajustar el programa a las variables del entorno. Dependemos del entorno y tenemos que estar conscientes que el entorno va a marcar cómo nosotros determinemos esas variables. Ya que hayamos determinado esas variables, vamos a elegir una fuerza de ventas bien ajustada. Es muy importante que estas funciones de reclutamiento y entrenamiento en la administración de ventas sean conscientes y no estemos reclutando pensando que las ventas es algo muy sencillo y que lo puede hacer cualquier persona. Seguramente lo que nosotros necesitamos hacer es comprobar que estas personas, esta fuerza de ventas, está ajustada a las necesidades que tiene mi empresa y puede desarrollarnos. No nos interesa una persona que no le interesen las ventas y que simplemente esté ahí porque es su única opción. Necesitamos nosotros como empresa gente que le guste, gente que esté comprometida y que ayude constantemente a nuestros objetivos. Después vamos a facilitar la percepción y la aceptación de los papeles. Nosotros vamos a ser intermediarios entre los clientes y entre los vendedores, nuestra fuerza de ventas, para que cada uno de ellos acepte su papel. Vamos a empatar la aptitud con los papeles de ventas. Vamos a empatar nuestras aptitudes, las aptitudes de nuestros vendedores, con los papeles que se tienen que desarrollar en este proceso de ventas. Vamos a desarrollar habilidades en la fuerza de ventas. Nosotros somos los encargados de desarrollar esas habilidades. Vamos a hablar de habilidades como liderazgo, persuasión, convencimiento, iniciativa, proactividad. Todo este tipo de habilidades las tenemos que desarrollar. Y vamos a crear un escenario motivador. ¿Cómo podemos crear escenarios motivadores? Platicándole al cliente, a nuestro grupo de ventas, cómo o qué van a obtener si nos ayudan a llegar a este objetivo. ¿Cuáles son los beneficios de colaborar de manera constante y de manera permanente con nuestros objetivos? Aquí también vamos a encontrar un pequeño esquema que nos describe las actividades involucradas al aplicar el programa de ventas. Lo dividimos en tres partes. La primera parte va a ser las actividades de administración de ventas. En las actividades de administración de ventas vamos a encontrar la supervisión, la selección del personal de ventas, el entrenamiento en ventas, la motivación de la fuerza de ventas, sistema de compensación y programa de incentivos. A través de las compensaciones e incentivos generamos una motivación constante, directa, que además está comprobado que funciona bastante bien en un departamento de ventas. Vamos a pasar a las determinantes del desempeño de la fuerza de ventas. En estas determinantes del desempeño vamos a encontrar la visión del vendedor, de percepciones de puesto y de los papeles. Para esto vamos a hablar de la precisión, la ambigüedad y el conflicto. Nosotros tenemos que darle a nuestra fuerza de ventas determinantes para que se desempeñen con precisión, sean precisos, jamás sean ambiguos y no generen conflictos. Un vendedor cuando es ambiguo no puede convencer al cliente. Necesitamos que nuestro vendedor conozca de manera puntual cuál es su función, qué producto tiene, qué características tiene, qué ventajas ofrece sobre la competencia. Vamos a platicar que nuestro vendedor es importante que también conozca la competencia, conozca el mercado, conozca las necesidades del cliente para evitar esta ambigüedad. Finalmente, los vendedores jamás deben de generar un conflicto. El vendedor que nos interesa a nosotros es aquella fuerza de ventas que a través de la capacitación que nosotros le hemos otorgado tiene la capacidad de convencimiento, no de generar conflictos. También vamos a hablar de las aptitudes. Cada uno de nuestros vendedores debe tener ciertas aptitudes natas, inherentes a su personalidad para generar esa fuerza de ventas. El nivel de habilidad y el nivel de motivación. Este nivel de motivación depende absolutamente
de nosotros, de la administración de ventas. La administración de ventas es encargada de generar este nivel de motivación en la fuerza de ventas. Entre más amplio sea el nivel de motivación, seguramente mejores resultados obtendremos. Es una variable directamente proporcional. Esto significa que si nosotros incrementamos la motivación de nuestros vendedores, ellos de manera directa incrementan el número de ventas que están haciendo. Debemos tener en cuenta que estas motivaciones se deben de cumplir al 100%. Tampoco nosotros podemos, como administración de ventas, no ser honestos con la fuerza de ventas. Y finalmente vamos a llegar al resultado. En los resultados, lo que nosotros vamos a estar haciendo constantemente va a ser evaluar el desempeño. ¿Cómo voy a evaluar este desempeño? A través del volumen de ventas. ¿Cuánto se vendió? El porcentaje de la cuota que se vendió. ¿Cuánto obtuvieron ustedes como beneficio de ese porcentaje de lo que estamos vendiendo? Es una forma de evaluar el desempeño. Los gastos de ventas, no debemos olvidar que la administración de ventas requiere de un gasto importante. Y entonces debemos de considerar precisamente cuáles son los gastos que vamos a hacer y que estos gastos no sean tan amplios que nos dejen sin un margen de ganancia importante o que reduzcan nuestro margen de ganancia. Si reduce nuestro margen de ganancia, esa parte que nosotros vemos en la administración de ventas, en el área de finanzas lo verán como una pérdida de utilidad. Y si generamos menos utilidad, hablando de una empresa transnacional, podremos bajar el valor de nuestra acción, lo que nos hace más endebles y menos competitivos en un mercado. Después de ver los gastos de venta, tendremos que ver que sea rentable. Muchos de los productos, portafolio de productos o alguna selección que nosotros hacemos de repente no es rentable. Nos interesa que todos los productos sean rentables, generen ventas, generen un posicionamiento importante. El cliente los prefiera, los consume. Esto nos habla de un buen resultado, una rentabilidad. La rentabilidad, aparte de generarnos todas estas variables cualitativas, nos genera una variable cuantitativa. ¿Cuánto estamos obteniendo a través de la venta de estos productos? Un producto es rentable cuando podemos obtener ganancias de manera importante. Cuando a través del producto estamos financiando realmente la producción, los gastos de venta, los gastos administrativos y cualquier otro tipo de gastos, y después de financiarlos obtenemos un margen de ganancia importante. Después de considerar la rentabilidad, vamos a hablar del servicio al cliente. Cuando nosotros le preguntamos al cliente su opinión acerca de nuestro producto, tenemos un resultado, una retroalimentación muy importante. El cliente nos va a decir si nos gusta el servicio o no nos gusta el servicio, tu producto es bueno o tu producto es malo. Esa es una de las evaluaciones más importantes. Si nuestro cliente llegara a decir que el producto es malo, tendríamos que estar conscientes de que estamos atentando, vamos en contra de lo que el cliente necesita, de lo que el cliente quiere. Y entonces podemos quedar fuera del mercado en cualquier momento. Y finalmente, a través de la administración de ventas podemos generar reportes que nos emitan los resultados. Reportes que nos digan cuánto se vendió, comparativos entre el trimestre anterior y este trimestre de las ventas, pronósticos de demanda que nos digan cuánto se va a vender en los siguientes trimestres o en los siguientes años, una investigación importante del comportamiento del consumidor que nos establezca cuánto va o cómo va a cambiar la forma de pensar de nuestro consumidor y qué necesidades nuevas va a obtener o va a tener este consumidor para que yo pueda empezar a analizarlas desde antes e empezar a generar estrategias que puedan satisfacer sus necesidades a tiempo. Y a través de estas estrategias que estoy generando, la administración de ventas no solamente sea un proceso sistemático, sino sea más que eso. Mucho más pretendemos que nuestra administración de ventas, aparte de ser un proceso sistemático, sea un proceso que nos permite identificar necesidades, características y también debilidades de nuestras empresas, con la intención, evidentemente, de poder generar mejores estrategias. Hasta este momento lo que nosotros hemos visto es la manera en que vamos a comenzar con la administración de ventas. Cómo nosotros vamos a administrar las ventas y qué tan importante es la administración de ventas. Seguramente varios de ustedes, antes de comenzar con este curso, podían reflexionar o podían creer que la administración de ventas no es importante. Sin embargo, esta área es fundamental porque nos permite tener un control desde el origen de nuestras utilidades. Cómo nosotros vamos a empezar a administrar ese proceso que está generando las utilidades constantemente. Por el día de hoy sería todo lo que vamos a platicar en esta clase. Les recuerdo que tienen que resolver sus actividades y enviarlas, y nos vemos la siguiente clase. Agradezco mucho su asistencia.